tenemos un gobierno antinacional y antipopular que no estimuló para nada las fiestas mayas, como le decían antes. Antes las fiestas del 25 de mayo eran importantes, se llamaban fiestas mayas, había actividades culturales, deportivas, desfile, bueno. Pero incluso hasta a principios del siglo XX, cuando digamos era la hegemonía absoluta de los partidos políticos liberales, que estaban ahí amalgamados con los grandes capitales ingleses y demás, pero sin embargo todavía quedaba vergüenza. Hacían desfiles y demás. Eran chorros, pero tenían vergüenza. Ahora claro, chorean sin eso. Vergüenza. Ayer el presidente ni siquiera se puso una escarapela. Ni siquiera eso. Diría mi mamá, Milei es un sinvergüenza, afana sinvergüenza. Bueno, y el 29 de mayo se cumple un aniversario más del Cordobazo. Entonces vamos a aprovechar para decir algunas cositas de ayer, pero también de hoy. Un tirón de orejas para gran parte de la izquierda, que como dijo Menem, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Adelante. A propósito del Cordobazo, me pongo los anteojos, que voy a leer mejor. La impotencia actual de lo que se llama izquierda exagera hasta el absurdo las caracterizaciones de distintos fenómenos políticos de la actualidad y del pasado reciente. El Cordobazo no fue una insurrección, como tampoco lo fueron el Rosariazo, el Viborazo, las jornadas de junio y julio de 1975, ni la rebelión de 2001. La única insurrección popular que hubo en Argentina fue la que se desarrolló durante la semana de mayo que culminó en la Revolución del 25 de mayo de 1810. Y por cierto, muy parecida en términos conceptuales a la Revolución de Octubre en Rusia. Acá se contaron las milicias, que era el pueblo en armas, de qué lado estaban las milicias. La mayoría de las milicias estuvieron con la revolución y hubo revolución. Acompañó el pueblo y los chisperos de French y Beruti, que repartían cintas coloradas. Y en Rusia se contaron los regimientos y la mayoría de los regimientos habían pasado del lado de la revolución y entonces se lanzó la insurrección, triunfó la insurrección. Sí hubo un poco más de tiro allá en Rusia, pero no muchos. Continuó. Las categorías políticas, esta insurrección, rebelión, etcétera, cualquier otra, se deben usar con prudencia, porque si no logran el efecto contrario al buscado, es decir, aislar a la militancia y a las organizaciones marxistas del pueblo trabajador. Tampoco el actual proceso es una dictadura fascista, aunque sí un régimen autoritario del capital financiero de Manhattan, como señala siempre Horacio Robelli, surgido de elecciones regidas por la democracia burguesa. Aún este régimen, aún a la espera de una caracterización específica. Estamos esperando que los científicos sociales arrojen una caracterización del gobierno de Milei. También, con la intención de sentirse más de izquierda, se modifican banderas de la historia como la roja con letras negras del Partido Revolucionario de los Trabajadores por otra con letras y estrellas amarillas, color que en Argentina remite al PRO y antes al sindicalismo patronal. Y se intenta suplantar la palabra compañero
que en nuestra Argentina ofrendó la vida de más de 30.000 de ellos y ellas por camaradas. Somos viejos admiradores de las gloriosas banderas comunistas de la Unión Soviética, de China y Vietnam, que hemos honrado en los combates. Ni renegamos tampoco de los camaradas comunistas, porque lo somos, y que ofrendaron por cientos de miles sus vidas en lucha por el socialismo. Pero nos parecen todos injertos para decorar líneas políticas reformistas. Menos palabras y más acción. Por el contrario, desplegamos nuestras concepciones marxistas utilizando palabras y expresiones que intentan producir menos rechazo en la mente adoctrinada de los hombres y mujeres de nuestro pueblo. Por un lado te dicen estamos jodidos, hay un auge a la derecha y todo, pero hablan peor que en los años 70. Hablan más, tiran más tiro con la boca que en aquellos años. Bueno, en la década anterior fue necesario combatir la no marxista palabra clasista en política, porque es reflejo de una táctica sectaria antes llamada clase contra clase. En los años 20 y pico y 30, que venía de la Tercera Internacional, esto que ahora le dicen clasismo se llamaba clase contra clase, que fracasó y sobre todo fracasó en Alemania. Pero nadie te discute, te dice por ojo, de Santi de derecha. Muchachos y chicas, escriban argumentos para defender sus posiciones. En lo sindical la vemos correcta, pero la acompañamos del adjetivo amplio para referirnos al sindicalismo de Tosco y de Santucho. La derrota del movimiento revolucionario, entre otras cosas, llevó al abandono del lenguaje revolucionario y a suplantarlo por el sectario del trotskismo. Hace más de 25 años, como de costumbre a la vanguardia del pensamiento revolucionario, Fidel Castro lanzaba la batalla de ideas contra el imperialismo. Ya es hora de dar un paso adelante. Fidel ya murió, así que muchachos y chicas, pongámonos nosotros las pilas. Demos un paso adelante, es decir, pasar de la formulación a la elaboración de ideas que confronten y derroten a las ideas del capitalismo. Lo mismo con las invocaciones a Gramsci. Tienen que dejar paso, o sea, las invocaciones a Gramsci tienen que dejar paso a las ideas y acciones por él inspiradas. Para contribuir en esta dirección, lanzamos dos ideas. Aquí lanzamos dos ideas. La valoración de las tres últimas grandes movilizaciones de masas y la creación de 6 millones de puestos de trabajo como arranque de la revolución industrial sostenida por el poder del pueblo. El cordobazo. El año 1969 comenzó con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Las luchas obreras, estudiantiles y populares se extendían como reguero de pólvora por las provincias argentinas, alcanzando su punto culminante el 29 y 30 de mayo. La CGT Nacional había llamado a la huelga general el día 30. El sindicalismo de liberación, encabezado por Agustín Tosco, consideró que había que comenzar el 29 con abandono de los lugares de trabajo a las 10 de la mañana y sumar a la burocracia bandorista y otros gremios peronistas. Allí se dirigió Agustín
se reunió con Elpidio Torres de Lesmata y se acordó. Cuando las columnas marchaban hacia el centro, corrió la noticia que la policía había asesinado a Máximo Mena. La indignación se sumó a la organización, por lo que la masa movilizada sobrepasó a la represión. La población se sumaba y los universitarios jugaban un destacado papel. La ciudad fue ocupada. Actuaron piquetes y francotiradores. La policía se encerró en sus madrigueras, por lo que la dictadura debió recurrir al ejército, que fue acuartelado en todo el país, y las unidades del Tercer Cuerpo reprimieron al pueblo heroico de Córdoba. Había sido el cordobazo que condensó las extendidas luchas reivindicativas con una sublevación de carácter político contra la dictadura de Onganía. Y luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero y popular, fue su consigna. Elevó a Tosco como líder político nacional, mientras que sepultó la del bandorismo cordobés. El cordobazo fue la primera huelga general por fuera de los marcos del peronismo desde enero de 1936 y la primera vez en la historia argentina que las dos clases mayoritarias, la obrera y la pequeña burguesía o clases medias, actuaron unidas y al margen de cualquier dirección burguesa. La acción política de masas se combinó con la disputa del control de la calle y el monopolio de la fuerza, lo que le dio características insurreccionales. Son características de una insurrección. La disputa de la hegemonía de la fuerza, la disputa del territorio, pero no fue una insurrección. Todas ellas, todas las condiciones que hemos dicho, reunidas constituyen su singularidad. El cordobazo obrero y popular dio inicio a una década revolucionaria en la que la clase obrera actuó como clase acaudillando a los sectores intermedios, mientras en su seno bullían nacientes organizaciones revolucionarias. El Rodrigazo. Las jornadas de junio y julio de 1975 fueron la culminación del proceso iniciado 6 años antes. Se movilizaron combativamente y con independencia de la burguesía amplios sectores de la clase obrera, principalmente de las grandes fábricas. Esta masividad dificultó ver en su profundidad que la clase obrera se había quedado sola por la acción de la política del engaño, que había jugado su carta principal, la del peronismo burgués y burocrático, con Perón a la cabeza, por supuesto, el cual, si bien fue derrotado por la movilización, había neutralizado, desmovilizando a los sectores intermedios. Y, además, una durísima represión que se cobró la vida de 1.500 militantes durante este gobierno del peronismo burgués y burocrático, a manos de la AAA y del Comando Libertadores de América. La clase obrera llegó al Rodrigazo sola, sin consigna política y sin la unidad de las principales orgánicas políticas. Producido el golpe, la clase obrera, en lugar de redoblar el auge, como se preveía, se replegó a semblantear al enemigo. Del proletario Rodrigazo aprendimos que las huelgas generales se pueden convocar desde las bases, pero que si la clase obrera no logra unir a las fuerzas revolucionarias y movilizar junto a ella a las clases intermedias, como en el cordobazo, no le alcanza para derrotar a las fuerzas del capitalismo.
La rebelión a 2001, ¿cierto? Los 10 años de neoliberalismo de Menem representaron la refundación de la Argentina oligárquica. La extranjerización de la economía multiplicó la desocupación y generalizó el hambre, dando nuevo rostro al capitalismo. Esta situación, el agotamiento de la convertibilidad y las contradicciones en la clase dominantes empujaron la rebelión, que adquirió gran combatividad y una masividad nunca vista. Su consigna fue piquete y cacerola, la lucha es una sola. También que se vayan todos y que no quede ni uno solo. Fue protagonizada por la clase obrera y amplios sectores populares, pero los obreros no actuaron como clase, sino como parte de una multitud indefinida. Esta fue su principal limitación. Y ahí surgieron todas las teorías de la multitud, un desastre. Bueno, siempre nos tiran cosas que no sirven. Esa fue su principal limitación y es por ella que solo proyectó una década reformista cuyo producto fue el kirchnerismo, que más allá de las interpretaciones no empujó un periodo revolucionario. Otra fue que las luchas de los años anteriores no habían alumbrado, al menos, pequeñas organizaciones revolucionarias. Ambas situaciones facilitaron la maniobra burguesa para recuperar la gobernabilidad capitalista. La síntesis del mensaje de las masas nos indica que la clase obrera deberá actuar como clase con independencia de cualquier fracción burguesa y que necesariamente deberá acaudillar a los sectores intermedios para derrotar a un enemigo poderoso como la burguesía argentina y el imperialismo, y por supuesto con sus organizaciones de clase y frentistas. La revolución industrial y el poder del pueblo.